perdimos! Pero, ¿qué es lo que perdimos? A día de hoy, todos sabíamos, y si no lo sabías te lo cuento, que los 20 deseos que iban a dar por el año nuevo chino ya no los van a dar. No, mentira. Es broma, es broma. Los van a dar en el rito de la linterna justo cuando se vaya el banner de Mavuika y de Citlali. No solo eso, sino que creo que no os habéis dado cuenta y el tiempo pasa volando de que apenas a día de hoy le quedan ya 10 días o menos al banner de Mavuika y de Citlali después de todo el contenido, las builds, los equipos, los récords de daño y todo lo que hemos disfrutado con estos personajes, y puede ser que tarden bastante en volver. Pero después de esto aún tenemos el rito de la linterna, tenemos muchísimas cosas que van a venir como Lanyan y a lo mejor no perdemos. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad que no os cuesta nada, es totalmente gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Crecemos, el equipo del canal os está muy agradecidos y además solo por esto anterior, incluido suscribirse con campanita, y estamos a nada de los 200.000, así que ayudar ahí para que lo antes posible lleguemos a 200.000 y de ahí al medio millón y de ahí al millón y de ahí a los 10 millones. Entráis en el sorteo de una Bendy por simplemente apoyar el contenido. Esa es mi forma de intentar agradecerlo y que no todo el mundo hace. Ahora, que aproveche si estáis comiendo, que si no lo digo me funáis. Bienvenidos e invitados a los directos. Y vamos a ver qué es lo que queda de aquí a Mavuika y después en esta misma versión 5.3, porque quedan protogemas. Pues bien, lo primero es que me dejéis en los comentarios cuántos o cuántas aún vais a perder a Mavuika o Citlali y os vendrían muy bien estos deseos, o si estáis tirando por algún arma o alguna de las constelaciones y calculando lo que falta antes de los 20 deseos del año nuevo chino, vais a perderlo. Dejádmelo en los comentarios, porque creo que voy a destinar parte de ese presupuesto de las 40 Mavuikas a un día de peticiones en stream, y las personas que vea competiciones más honestas, digamos, voy a decir, venga, entro a tu cuenta y te meto un pack de 30, para que haya gente que antes de que se vaya al banner no se quede sin los personajes. Si os parece una buena idea, igual, pues decírmelo en los comentarios y venir a los directos. Pues bien, antes, recordad que el día 15 resetea el abismo y os traeré vídeo del abismo. Spoiler, los abismos se saben ya de hace mes y medio antes porque se filtran de la beta de la versión anterior, con lo que el abismo que va a venir, si este os ha parecido complicado, el que viene... El que viene os va a divertir muchísimo. Y a mí más, porque cuando los abismos son difíciles, los creadores, y yo que me enfoco mucho en el abismo y me gusta personalmente como modo de juego, nos divertimos muchísimo más. Aparte de todo eso, quedan 2 o 3 eventos apenas, y lo que realmente es importante, literalmente, es el rito de las linternas de la segunda mitad de la 5.3. Recordemos que en ese evento principal, aparte de estas 2 multis que nos van a dar, que ya serán para ahorrar para las siguientes versiones, o para el banner de Arlequino y Clorinde, que ya se saben los 4 estrellas, pero que dentro de poquito os traeré un vídeo analizando los 4 estrellas de Arlequino y Clorinde, básicamente tendremos a elegir el personaje gratis. También, igual ya hice un vídeo comentando cuál sería el mejor personaje gratis a elegir, pero refrescaré la memoria de una forma más extensa, hablando en detalle de cada constelación de cada uno de los 4 estrellas. El que hice cuando salió la noticia fue más, digamos, superficial por encima. Y no solo eso, sino que, como comenté, estaba la skin de Xiangling, y creo que además voy a sortear, como siempre hago, voy a regalar a la gente, no tendría por qué hacerlo, que mucha gente últimamente hasta critica los sorteos, pero porque las redes son así, tú regalas cosas a la gente sin esperar nada a cambio y que no tendrías por qué hacerlo, y la gente, pues son redes sociales, no llora. Pi, 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 pi. A lo mejor quisieran hacer lo que muchos creadores hacemos y no pueden, y por eso proyectan su frustración. Pero sortearé bastantes skins de Jutao en directo, así que atentos, bienvenidos e invitados a los directos. Y no solo eso, sino que para la segunda mitad de la versión 5.3 se estima que, incluidas las 2 multis, vais a poder sacar casi cerca de 50-55 deseos, que no está nada mal, teniendo en cuenta que en la 5.4 no vendrá al final Jansan, al final la que viene es Mizuki, que es un personaje que irá permanente, pero capaz. Ya sabéis que lo que se comenta es que viene Furina. Y dejadme en los comentarios quién está ahorrando por Furina C0 o C2, para quien no la tenga todavía, o quién ya tiene a su Furina C2 con el pedazo de bufo de daño infligido. Aparte de todo esto, viene un banner regional de Liyue.
En el banner regional del Liyue también hice un análisis explicando qué es lo que podría merecer la pena. Aquí os adelanto que no voy a repetir ese análisis y que básicamente es una trampita, que quede ya dicho en este vídeo para que no caigáis en esa trampa. No hay nada espectacularmente interesante, más ese banner actúa a modo tanto de tentación como de alguien que tenga ya una cuenta totalmente establecida y dominada y que funcione perfectamente. Sí que puede por capricho elegir cosas que capaz alguna vez se le escaparon, como por ejemplo Shenhe, que por fin rerunea, pero ya sabéis que los permafrost a día de hoy no están muy utilizables, y no solo eso, sino que no funciona muy bien con Grizzly, ya que tienen cooldowns de 16 Grizzly y de 20 Shenhe y coordinan y funcionan súper mal, su sinergia es bastante mala, pero básicamente recordar que ese banner es un skip total. Y también, por último, porque este vídeo es bastante cortito, recordar, y aquí viene el peredimos del principio, aparte de que los deseos vienen en la segunda mitad, recordar que la 5.4, por lo que ya está filtrado, y si queréis un resumen de lo que es la 5.4, después de esta 5.3, que es por la llegada de Mabuika, Citlali, el Año Nuevo Chino, la misión principal donde hemos visto el desenlace de Capitano, hemos visto algunos detalles de Xbalanque, ya han pasado algunas semanas, así que relajaos que alguno está siempre ¡que miñe, poide! ¡Cállate! Si Hoyoverse ha subido a su página principal el vídeo y la cinemática donde sale Xbalanque, ves a comentarle ahí a Hoyoverse, ¡Hoyoverse, no hagas spoiler, no suba la cinemática! La subieron el segundo día desde que salió la misión. Y me venís a decir a mí cosas. Anda por ahí, los miñis. Pues básicamente se dice que después de esta 5.3, que no tiene mapa, pero ha sido espectacular, la 5.4 vendrá totalmente vacía. Va a ser una versión de relleno, más aún que la 5.1, que es verdad que también fue humo y la llamamos de humor 5.humo. Y al final estuvo divertida con Shilonen, fue la antesala de la 5.2, que al tener mapa siempre se hizo muchísimo más entretenida, pero la 5.4 apenas y solo por Furina brilla porque no hay muchísimo más, así que yo creo que será un punto de inflexión. Y no sé si Hoyoverse ha aprendido que siempre de la mitad hacia adelante de sus naciones suele dormir bastante el juego, y no sé si esta vez van a sacar otro juego nuevo más, o van a aprender y a partir de la 5.5 la nación vaya en ascenso. Así que poquito más. Esto es como un resumen de lo que va a venir hasta ahora. No os preocupéis, sí que va a estar complicada la cosa con Mabuika y Citlali, pero los que habéis llegado hasta el final, recordad que los directos sorteo todos los días varias bendiciones lunares, aparte de todo lo que las Mabuikas y las skins de Jutao que sortearé dentro de 10 días y toda la historia. Así que si alguno está muy pobre, y no solo porque sea pobre, sino por disfrutar, bienvenidos e invitados a los directos, porque capaz si a alguien le va a faltar una Mabuika, una bendición lunar, a lo mejor lo soluciona. Poquito más, cuidaos mucho, a tener muy buen día. No sé, minis y chaito.